Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Juan. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Juan capítulo 16. En el capítulo 16 de San Juan está lleno de la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Pues voy a leer desde el versículo 1 hasta 33, leo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo,
La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, y en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hasta el versículo 33 he leído. Mientras tanto que estoy leyendo capítulo 16 de San Juan, aunque Jesucristo estaba hablando largamente, pero nosotros podemos hacer el resumen de qué cosa Jesucristo estaba hablando. Él estaba hablando que yo tengo que volver al Padre. Se llama la muerte. Porque cuando Jesucristo murió en la cruz y luego pasando 3 días, Él fue resucitado de su tumba y luego quedándose 40 días y luego Él fue arrebatado al cielo, pasando 10 días, ya Dios nos envió el Espíritu Santo del Señor. Antes de llegar la muerte de Jesucristo, Él estaba sintiendo: yo voy. Porque Jesucristo sabía claramente de la muerte y la resurrección, también arrebatamiento, también lo que viene el Espíritu Santo del Señor. Cuando nosotros podemos escudriñar el libro de Éxodo y también Levítico
Y en el libro de Antiguo Testamento, nuestro Dios había mandado a los israelitas para que ellos hicieran ceremonia de fiesta solemne de Jehová. La fiesta solemne de Jehová estaba hablando muchas cosas. Uno es el día de Pascua. El día de Pascua es que el día 14 de enero iba a matar las ovejas para conmemorar el día de lo que había salido de Egipto. El día 14 de enero, Moisés con todos los israelitas mataron las ovejas y luego ellos pintaban con la sangre de ovejas 2 postes de la puerta y dintel. ¿Para qué? Para que pasara plaga, mortandad. Porque Dios había establecido una fecha, el día 14 de enero, Dios iba a visitar, cruzar toda parte de Egipto para quitar la vida de los primogénitos. Pero Dios secretamente había dado una buena noticia, una manera de recibir la salvación a Moisés. Ese es secreto. Porque Dios había puesto una regla. El día 14 de enero voy a ver la puerta de cada casa. Cuando haya visto que haya pintada con la sangre de ovejas en 2 postes de la puerta y dintel, yo voy a cruzar sin darle plaga mortandad. Esa es una muestra de la salvación. Por eso la oveja que había matado el día 14 de enero, esa es la sombra de el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón Jesucristo estaba viviendo junto con nuestro Dios. Porque San Juan capítulo 1 iniciando así, ¿no? El verbo estaba con Dios desde el principio. Por eso el verbo era Dios. Todas las cosas fue hecho por medio de el verbo. Sin él nada fue hecho. Significa que en el corazón de nosotros debería considerar Jesucristo es como nuestro Dios y nuestro Creador. Pues Jesucristo sabía el día 14 de enero qué es lo que ocurrió. Pues durante casi 1500 años, desde la época de Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo y hasta que muriera Jesucristo, conmemoraba cada 14 de enero. Además, al siguiente día, el día 15 de enero, ese es un día de fiesta, una fiesta solemne de Jehová, se llama primicias. Significa que desde al siguiente día ya estaba contando 49 días. 49 días, es decir que 7 semanas por 7 días. Y luego al siguiente día, al llegar 50, se llama la fiesta solemne de semanas. En aquel entonces ellos estaban trayendo como grano de trigos para ofrecer ante el Señor. Significa que nuestro Señor Jesucristo, después de morir, pasando 3 días, iba a resucitar y luego Jesucristo ya iba a enviar
el Espíritu Santo del Señor, como lo que está apareciendo el Consolador. ¿Qué fecha? Como fecha de fiesta solemne de semanas. Va a contar 50 días después de pasar Pascua. Significa que cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, entre los discípulos de Jesucristo estaban quedándose en la ciudad de Jerusalén. Porque antes de ser arrebatado, nuestro Señor Jesucristo les mandó a los discípulos: no vayan a otro lado, sino que quédense en la ciudad de Jerusalén. Espérense hasta que llegue el Consolador. Por esa razón, ¿no? Todos los discípulos, entre los justos también, ¿no? Uno de 120 personas estaban orando al Señor. Por causa de la oración, ellos recibieron el Espíritu Santo del Señor. Descendió el Espíritu Santo del Señor como llama de fuego. Y estaba descendiendo el Espíritu Santo del Señor. Estaba interpretando. Pero ¿sabe qué? No por la oración, sino que durante 1500 años Dios estaba enseñando, señalando. Al llegar la fiesta de solemne, las semanas, en aquel entonces ya Dios iba a enviar el Espíritu Santo del Señor al mundo, al corazón de los salvos. Por esa razón, no por la oración, sino que por la promesa de Dios, en esa fecha descendió el Espíritu Santo del Señor. Por eso, cuando viene el Espíritu Santo del Señor, ¿en dónde? En el corazón de los salvos, ya actúa el Espíritu Santo del Señor, trabaja en el corazón de los salvos. Y para que nosotros podamos recordar de la palabra de Jesucristo que había enseñado. Por esa razón, transforma cada los hermanos que recibieron el Espíritu Santo del Señor, ya transforma como nueva persona, nueva criatura, y luego por medio de ellos va a llegar el Evangelio hasta confines de la tierra. Porque Dios quiere utilizar la vida de los justos. Dios quiere utilizar la vida de los cristianos. Por esa razón, después de llegar el Espíritu Santo del Señor, entre los discípulos de Jesucristo empezaron a predicar el Evangelio. Recibieron la salvación mucha gente a través de ellos. Estaban llenos de Espíritu Santo del Señor en sus corazones. Entonces, en la época de la iglesia primicia, ya por medio de la promesa de Dios, recibieron el Espíritu Santo del Señor. Pero ahora, en este siglo, ¿cómo puede recibir el Espíritu Santo del Señor? Para que sea transformado, renovado, renacido. Hoy en día, Dios está dando la promesa. Reciba el perdón de los pecados, porque Dios les dará el Espíritu Santo del Señor por la promesa, como el regalo, como el don del Señor. Tengo testimonio, ¿no? Antes de recibir la salvación, me sentía cada día, cada momento, como pecador. Siendo pecador, siempre yo puedo leer la Biblia, se ve
sobre pecado, sobre la ley. Por eso estaba esforzando. Yo tengo que guardar el mandamiento. Yo tengo que cumplir el mandamiento de Dios. Yo tengo que hacer buenas obras para recibir la salvación. Yo estaba procurando, pero en mi corazón siempre estaba teniendo sed espiritual, como igual que la mujer samaritana que tenía esa sed, yo también tenía. Además, cuando estaba leyendo la Biblia, no estaba llegando a entendimiento. Aunque estaba leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis, no podía comprender. Y también yo estaba estudiando sobre Romanos, Hebreos, leyendo varias veces. No estaba llegando a entendimiento. ¿Por qué? El Evangelio está escondido para los pecadores. Pero un día Dios tuvo misericordia de mí. Dios hizo un milagro para que yo encontrara un predicador. Él me visitó donde yo estaba viviendo en Corea del Sur. Él estaba hablando sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y también antes de morir Jesucristo había recibido el bautismo por medio de Juan el Bautista. ¿Sabe qué? Siempre yo estaba teniendo curiosidad de lo que había recibido bautismo Jesucristo por medio de Juan el Bautista. Por eso yo estaba preguntando a los pastores, señores pastores, Jesucristo, ¿para qué es necesario recibir bautismo por medio de un pecador? Porque consideraba Juan el Bautista era pecador. Nadie podía explicar claramente. Pero esa persona me explicó. Antes de nacer Jesucristo, entre los israelitas, cuando cometieron, ellos tenían que traer sacrificios, una de oveja, una de cabra. Pero siendo pecador, sí o sí tiene que entregar su pecado a la cabeza de un sacrificio, a la oveja. Pero ¿con qué manera podía traspasar su pecado? Poniendo la imposición de mano. Por medio de esa forma, traspasa el pecado. Escuchando esta palabra, ¿no? Yo estaba creyendo. La verdad. Por la imposición de mano, traspasa. Y el libro de Levítico capítulo 16 claramente está diciendo, ¿no? El versículo 21, 22. Siendo sumo sacerdote Aarón, estaba entrando en el lugar santísimo donde hay el arca de pacto de Jehová, rociando con la sangre de cabrío vivo, cabrío que había matado, ¿no? Rociando 7 veces sobre el propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová, y canceló el pecado de Israel que había cometido durante un año. Es decir, que ya para Dios no hay más pecado, porque a través de un sacrificio podía quitar el pecado de 600,000 personas que habían cometido durante un año. Y luego él salió de tabernáculo de reunión, se encuentra un sacrificio vivo y se llama el cabrío vivo. Él ponía su mano sobre la cabeza del cabrío vivo y luego empezó a confesar. Busquemos esta palabra, ¿no? Levítico capítulo 16. Claramente está escrito el versículo 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades
de los hijos de Israel todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, poniéndolos. Qué maravillosa palabra, poniéndolos. El pecado no se ve, ¿es cierto, no? Entonces, aunque no se ve este pecado de todos los israelitas, pero los israelitas tenían clave para explicar. ¿Con qué propósito sumo sacerdote está poniendo su mano sobre la cabeza de cabrío vivo? Por medio de él, por medio del representante de nosotros. Aarón ya está poniendo su mano en vez de mí. Al poner, todos los israelitas, considerando que cada uno, que como si fuera, había puesto sus manos para traspasar, cargar, encomendar todos los pecados de un año, poniéndolos. Ya, la palabra de Dios no mienta. La verdad que está poniendo. Aunque tamaño no se ve, aunque calidad no se ve, pero Dios reconoce que ya traspasó el pecado de Israel a través de sumo sacerdote Aarón, a la cabeza de cabrío vivo. También todos los israelitas ya están confiando, creyendo que traspasó todos mis pecados. Ya este cabrío vivo sí o sí tenía que morir en el lugar de Azazel. Azazel es sombra de maldito, sombra de Satanás. Jesucristo también, ¿no? Al nacer en este mundo no tenía pecado nada. Pero para morir en la cruz, sí o sí tenía que quitar el pecado de nosotros. Pero siendo Cordero de Dios, no puede quitar solo. Únicamente se necesitaba establecer una representante de nosotros. Por eso Dios estableció Juan el Bautista, era mayor que nosotros. Jesucristo estaba diciendo, nadie había levantado más mayor que Juan el Bautista entre los que nacieron de mujer. Juan el Bautista tenía derecho. Jesucristo sabía eso. Por eso le pidió que dará bautismo. Al darle bautismo, sí o sí tenía que poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Eso es tradición de Israel, como lo que está apareciendo. Luego, ya al recibir el bautismo, surgió una cosa muy curiosa. Descendió subiendo del agua del río Jordán, Jesucristo abrió el cielo. Abrió los cielos. Significa que había cerrado los cielos. Cuando se cerró el cielo contra al mundo, contra los hombres del mundo, cuando Adán cometió, en aquel entonces ya se cerró la puerta de la casa de Dios. Además, el corazón de Dios se cerró contra los pecadores. Pero todo pecado del mundo traspasó a su Hijo amado. Por eso Dios estaba muy contento. Tú eres mi Hijo amado en quien hay mi complacencia. ¿Por qué? Para salvar a nosotros, esa es la voluntad de Dios, no de nosotros. Sí o sí tenía que quitar todos nuestros pecados, trasladando al cuerpo de Jesucristo para que nosotros seamos limpios, seamos salvos. Al siguiente día Juan el Bautista lo vio Jesucristo que venía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando yo estaba escuchando esta palabra, ¿no? Estaba completando de lo que había tenido toda la duda.
Ah, por causa de Jesucristo que recibió bautismo, ya traspasó todos mis pecados, como el pecado del mundo que está llevando Jesucristo. Está incluido todos mis pecados. Así Dios me hizo entender. Dios me dio sabiduría. Después de aceptar esta palabra, ¿no? Ya fácilmente yo podía comprender que Jesucristo hizo la redención eterna. Veamos, ya San Juan capítulo 16, ¿cuál es más importante en este momento para comprender la palabra de Dios? Así dice, el versículo 9, así dice, de pecado por cuanto no creen en mí, así dice. Entonces cuando viene Consolador, ya exhorta, ¿no? El versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Significa que, ¿cuál es el pecado para Dios? Nosotros estamos considerando nuestro pecado que estamos cometiendo contra Dios, derrumbando mandamientos de eso es nuestro pecado. Pero Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Por eso, automáticamente nosotros no teníamos que tener pecado, pero tenemos pecado. ¿Qué tipo de pecado tenemos? Lo que no cree. No cree lo que Jesucristo quitó el pecado del mundo. Aunque Jesucristo hizo la redención eterna, no cree. Este pecado es más alto, gran pecado que todo lo que está cometiendo. Por eso el ser humano está yendo al infierno no por tener mucha cantidad de pecados, sino que no por creer en Jesucristo, no por creer de lo que había hecho la redención eterna. Dios perdonó al ver la sangre de Jesucristo, pero el ser humano no aceptó este perdón. ¿Por qué? Al revés, quiere cumplir el mandamiento de Dios. Dios sabía que el ser humano no podía cumplir el mandamiento de Dios. Por eso envió a su Hijo amado para que considera como cordero, sacrificio, para que sea muerto en la cruz, para que fuera crucificado en la cruz, pero la gente, en vez de creer la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, y quiere cumplir mandamientos. Por eso considera todavía su pecado en su corazón. Por esa razón, el capítulo 16 está hablando que claramente Jesucristo, ya yo voy a morir. El versículo 28, como dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Por qué Jesucristo estaba hablando estas cosas? Jesucristo ya sabía claramente qué fecha iba a morir, qué fecha iba a resucitar, qué fecha llega el Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué? Por medio de fiesta solemne de Jehová está escrito todas las cosas. Por esa razón, ¿no? Mucha gente estaba pensando, por la oración podía recibir el Espíritu Santo del Señor. Pero no es así. El día de Pentecostés es calculando 50 días después de contar, pasando de un día más de 14 de enero. 49, 7 semanas. Y al siguiente día le toca 50. Esa fecha significa que después de resucitar Jesucristo,
se quedó 40 días. Y luego Jesucristo, ya después de ser arrebatado, pasando 10 días, descendió el Espíritu Santo del Señor. Cumplió la promesa del Señor. Por eso Jesucristo estaba contando, es bueno que yo voy, porque cuando yo voy, venga el Espíritu Santo del Señor, el Consolador. El Consolador, que es el Espíritu Santo del Señor, después de recibir la salvación, en nuestro corazón se pega para renacer nuestro espíritu, para que viva por la voluntad de Dios, para que haga la voluntad de Dios, para que actúe con el proyecto del Señor. Por eso en nuestro corazón está viviendo el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Cada día nosotros tenemos que creer. En mí vive Jesucristo. Por eso, como igual que no, el capítulo 15 estaba diciendo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Los pámpanos, si está permaneciendo en mí, automáticamente va a tener frutos, así dice. Por eso cuando nosotros predicamos el evangelio, automáticamente va a dar frutos. No tengan temor, no tengan vergüenza, nada. Prediquen el evangelio en su hogar, para su familia, para su iglesia. Si pueden predicar el evangelio, Dios les dará muchos frutos. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos escuchar su palabra. La verdad que Jesucristo murió en la cruz para poder salvar a nosotros. También la Biblia nos explica que Jesucristo hizo la redención eterna en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial una sola vez para siempre. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo infinitamente. También, Señor, bendiga a cada uno de nosotros para que nosotros también prediquemos el evangelio al mundo, para que mucha gente conozca que Dios había perdonado todos nuestros pecados, para que reciban la salvación. También bendiga a la conferencia internacional de CLF que va a iniciar ahora. Espero que, Señor, les bendiga a los que están escuchando la palabra de Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.